estos artrópodos que van a ser vectores biológicos tanto de las leishmaniasis como del paludismo. Y hay que prestar atención a los nichos ecológicos, a los hábitos que tienen cada uno, tanto la lutzomía como el Anopheles hembra, que es el vector biológico de la malaria o paludismo. Vamos a ver estas dos enfermedades metaxénicas. Metaxénicas ustedes tienen ahí en las generalidades de artrópodos. ¿Qué es una enfermedad metaxénica? Son aquellas transmitidas por un artrópodo, y que responde a los componentes esos de la ley de Boyd. El artrópodo vector, para cada uno ya lo vamos a ver el ambiente favorable para ese artrópodo, vamos a ver los portadores de gérmenes, tanto para las leishmanias como para el paludismo, y los individuos susceptibles. En estas enfermedades metaxénicas, al individuo susceptible, al igual que en la enfermedad de Chagas, hay que verlo, a cualquiera de nosotros, y sobre todo en las áreas endémicas, tratarlo como una unidad biopsicosocial, íntegramente a ese ser humano y no como a una persona aislada, enferma por los plasmodios o enfermas por las leishmanias. Bueno. Voy a compartir ahora y después empiezo, después de esta introducción, más o menos así la enfocaron ustedes a las dos enfermedades. Melanie Fernández, prende tu micrófono. Sí, estuve leyendo así. Bien, leyendo es una cosa, estudiando es otra. Si ustedes aprovechan el tiempo ahora de estudiar, la van a leer cuando la tengan que rendir, ¿me entienden? O sea, que si ustedes ahora estudian, luego para cuando esté el examen no van a tener que estudiar. Ahí sí la pueden leer, ¿me entienden? Porque el docente no puede estar 4 horas hablando y dándoles a ustedes todo masticado. Esto es una guía para que ustedes estudien. El resto ya escapa a uno. No puedo estar 4 con ustedes que son una comisión y 4 horas con la otra comisión. Es inhumano. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ¿están viendo ahí? Sí, profesor. Bueno, muy bien. La voy a ampliar para que se vea mejor. Bueno, vamos a ver en el día de hoy esta enfermedad que se llama malaria o paludismo. Es una hemohistoparasitosis, porque parte del ciclo lo hace en el tejido hepático y otra parte lo hace dentro de los glóbulos rojos. Es decir, la esquizogonia, que es un tipo de reproducción asexuada, tienen una fase hepática y una fase eritrocítica. De la fase eritrocítica, de la esquizogonia eritrocitaria, van a surgir los merozoitos que en algún momento se van a transformar en células gametales y que se van a constituir en los agentes, en los elementos infectantes para el mosquito hembra. La gametogonia y la esporogonia la hacen dentro del artrópodo vector, que es el mosquito Anopheles hembra. Acá tenemos que es producida por las diferentes especies de plasmodio, esta enfermedad, el vivax, el ovale, el malaria y el falciparum. El falciparum por el tic
el tipo y la frecuencia con la que se reproduce dentro del ser humano es el que produce las formas más graves de esta enfermedad. En la naturaleza es transmitida por un artrópodo vector, que es un insecto, es de la clase insecta, es un holometábolo, es un díptero ortorrafo. Un poco de historia, Laveran descubrió el Plasmodium, en 1880, Danilewski describió el paludismo aviar. Romanowski hizo estudios microscópicos con coloración, haciendo coloraciones de los plasmodios con azul de metileno. Ross, que ya los vamos a ver, basta, vaya para allá. Vamos a ver cuando veamos los índices palúdicos que hay un índice que se llama Ross, descubrió el transmisor del paludismo que es el Anopheles, describió la morfología, Bastianelli, y el descubrimiento de Plasmodio ovale en África fue en el año 1922. Graham en 1948 descubrió el Plasmodium cynomolgi que infecta a los monos y describió la fase exoeritrocítica del Plasmodio vivax en los hepatocitos humanos. El paludismo o malaria. El término malaria proviene del italiano medieval mala aria o mal aire, que hacía referencia al paludismo. En aquella época pensaban que era provocado por los hedores que salían de los pantanos en aquella época medieval. Lo relacionaban con eso, pero no eran los hedores. En esos pantanos habitaba el mosquito que ya estaría infectado y la gente hacía las epidemias. En español se le llama paludismo, del latín palus, que hace también referencia a los pantanos, que son los ambientes favorables, esas aguas tranquilas para... Chicos, ¿alguien más se les cortó? Se cortó la profe. Ah, pensé que era yo. Sí, yo también. Sí, parece que se le cortó. Por mí yo también pensé que era yo. Sí, ¿y cómo hacemos para avisarle o piensen ustedes de cuánto? Y habrá que decirle a José Pablo. No, esperemos, seguro que ya vuelve. Bueno, han escuchado entonces la reseña histórica y vamos de nuevo. Acá les contaba de que con respecto al término malaria, en el italiano medieval hacían referencia o la llamaban mala aria o mal aire, que lo relacionaban, por ejemplo, con los pantanos y el olor que salía. Ellos pensaban de que venía de esa zona la enfermedad. Y en cierta manera tenían razón, porque en esos lugares donde había agua estancada estaba el artrópodo vector. Y en español se la llama paludismo, del latín palus, que hace referencia también a los pantanos, a esas colecciones de agua.
Les estaba diciendo cuando me entró el mensaje de que al hacer esta definición, si a ustedes les sirve, les digo que es una hemoparasitosis que tiene como agente etiológico a un protozoario esporozoario del género Plasmodium y de las especies Vivax, Ovale, Malaria y Falciparum, que está transmitida en la naturaleza por un díptero hematófago del género Anopheles hembra, es de la clase insecta, holometábolo, díptero, y dentro de los dípteros es un ortorrafo porque rompe la pupa en forma de T, que está caracterizada clínicamente por esta tríada clínica. Olvídense esto donde dice escalofrío, fiebre y sudoración. La tríada clínica clásica que integran el paludismo es el acceso palúdico, la anemia hemolítica y la esplenomegalia. Ellos tres constituyen la tríada clínica. Ahora bien, el acceso palúdico está compuesto por 3 fases, es decir, este integrante de la tríada clínica tiene 3 fases: escalofrío, fiebre y sudoración. ¿Siempre desde un comienzo se presenta así? No. Este acceso palúdico va a aparecer con estas características: escalofrío, fiebre y sudoración, esta secuenciación de los síntomas cuando se sincroniza la esquizogonia eritrocitaria. Y este acceso palúdico va a tener una periodicidad, que es la otra característica, es decir, una frecuencia con la que se presenta, y esa periodicidad, esa característica la ofrece la especie de plasmodio que esté parasitando al ser humano. En el caso, por ejemplo, de Falciparum, la periodicidad de la aparición del acceso palúdico se da cada 24 horas, eventualmente cada 48 horas, pero la mayoría de las veces es cada 24 horas. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los enfermos que están parasitados por Falciparum, el final de la esquizogonia eritrocitaria se hace todos los días. Es decir, es un paciente que rompe glóbulos rojos diariamente. Entonces, va a tener, una vez que se sincronizó esa esquizogonia eritrocitaria, va a tener esta secuenciación. Y la periodicidad en el caso del Falciparum va a ser cada 24 horas. ¿Y cuánto dura un acceso palúdico? En casi todas las especies puede ir de 6 hasta 12 horas de duración del acceso palúdico. Acceso palúdico. La tríada clínica, es decir, la anemia hemolítica y la esplenomegalia, son una consecuencia de todo lo que estuvo pasando acá con este acceso palúdico y la ruptura de glóbulos rojos permanentemente. En el caso, por ejemplo, de Vivax y Ovale, ellos sincronizan, una vez que se sincronizó la esquizogonia eritrocitaria, el final de la esquizogonia eritrocitaria, es decir, la ruptura de los glóbulos rojos, se produce cada 48 horas. Entonces, la periodicidad, cuando el paciente está parasitado por Vivax y Ovale, de los accesos palúdicos, se va a presentar cada 48 horas. En el caso del malaria, se presenta cada 72 horas, es decir, que ese paciente rompe cada 3 días sus glóbulos rojos. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? El acceso
palúdico depende del momento en que se termine la esquizogonia eritrocitaria y el paciente empiece a romper glóbulos rojos. ¿Por qué razón? Porque ese paciente, cuando rompe los glóbulos rojos, no solo elimina restos parasitarios, elimina el pigmento palúdico, es decir, la transformación esa que hace de la hemoglobina en hematina, elimina restos de membrana del glóbulo rojo, elimina componentes naturales del glóbulo rojo. Es decir, todo eso que anda circulando en sangre, que es volcado a la sangre en esos pacientes, actúan como alergenos y desencadena este acceso palúdico, que siempre comienza con escalofrío, luego pasa a la fase febril y luego a la fase de sudoración. Todas esas sustancias que están circulando en sangre periférica estimulan el sistema periférico simpático. Por eso hay una vasoconstricción generalizada y el paciente entra con ese escalofrío, con la piel, el cutis anserina o piel de gallina que se llama, y está en esa etapa de escalofrío alrededor de 2 a 3 horas. Luego, esas mismas sustancias van a actuar como pirógenos y estimulan el centro termorregulador que está en el hipotálamo posterior y ahí comienza el alza térmica. Por lo tanto, la fiebre que tienen estos pacientes es de origen central y está febricitante durante otras 2 a 4 horas y posteriormente hay una vasodilatación generalizada y ahí comienza la fase de sudoración, pero no es una sudoración como cuando uno camina en pleno verano por las calles de La Rioja a las 3 de la tarde, sino de que el paciente realmente moja la cama, moja el colchón. Es una diaforesis. Diaforesis está dando la idea de una sudoración o de la pérdida de líquidos y electrolitos a través del sudor. También, consecuencia de esa vasodilatación, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? El paciente presenta poliuria, porque en la fase anterior que estaba en vasoconstricción tampoco orinaba, tampoco orinaba y era causa, acuérdense, del escalofrío. Así que imaginen ustedes tener un paciente con un acceso palúdico. Es una situación grave, el paciente está con ese escalofrío durante, como les dije, 2 a 4 horas y vayan sumando, febricitante, otras 2 a 4 horas, en etapa de sudoración, perdiendo líquido por con esa diaforesis exagerada que tiene y esa poliuria otras 2 a 4 horas. Por lo tanto, ustedes van a tener un paciente cuando pase el acceso palúdico completamente extenuado, deshidratado y con una anemia que es hemolítica. ¿Por qué? Por la ruptura de los glóbulos rojos. Y a medida que el paciente va teniendo esos accesos palúdicos, pero desde el mismo momento en que empiezan a ingresar los estadios evolutivos, que son los elementos infectantes para el ser humano y que por inoculación, que es el mecanismo que usa el mosquito Anopheles hembra, nos inyecta, nos inocula los esporozoitos que están acantonados en sus glándulas salivales. ¿Me están escuchando?
Sí, profe, muy bien. Ah, bueno, me Sí, alegro, profe. me alegro. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, dije de que desde el mismo momento en que esos esporozoitos son inoculados y luego pasan a circulación para llegar al hígado e iniciar la esquizogonia hepática, transformándose en esquizonte inmaduro, esquizonte maduro, ustedes ya saben que este tipo de reproducción asexual, el producto final son los merozoitos. El hepatocito estalla, deja los merozoitos en libertad, que ¿qué van a hacer? Pueden reingresar al hígado y son los responsables de las recidivas y recaídas que se presentan sobre todo en el vívax, en el ovale. Pero otros merozoitos provenientes de la esquizogonia hepática ingresan al glóbulo rojo. Presten atención cuando estudien acá. Y acá me paro y después salgo de la definición. Acuérdense, el producto final de la esquizogonia hepática, cuando se rompe el hepatocito, son los merozoitos. Esos merozoitos que provienen de la esquizogonia hepática son responsables de la recaída, de las recidivas en esas dos especies que les mencioné. Y esos merozoitos son los que van a ingresar, muchos de ellos, al glóbulo rojo para iniciar la esquizogonia eritrocitaria. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Muy bien, ya lo hicimos. Ingresar en el glóbulo rojo a ese merozoito que provino de la esquizogonia hepática. Dentro del glóbulo rojo adopta la forma de trofozoito anular por la forma que tiene el citoplasma y por cómo se dispone la cromatina como si fuese la piedra de un anillo. Por eso se llama trofozoito anular. Ese trofozoito anular luego se transforma en esquizonte inmaduro, esquizonte maduro, o sea que se va completando la esquizogonia eritrocitaria, se rompe el glóbulo rojo y se eliminan los merozoitos. Presten atención acá. Estos merozoitos provenientes de la esquizogonia eritrocitaria son los que se van a transformar en micro y macro gametocitos. Estas células gametales son los elementos infectantes en las áreas endémicas de paludismo, son los elementos infectantes para el artrópodo vector, para el mosquito Anopheles hembra. ¿Por qué razón? Porque la hembra del Anopheles necesita alimentarse de sangre para poder hacer fértil la oviposición. ¿Está claro hasta acá? Ya lo vamos a ver. Ahora se los estoy contando así, ya lo vamos a ver en otras diapositivas. ¿Está claro, chicos? Bien, sigo. Sí, profe. Los agentes etiológicos, ya se los dije, Plasmodium vivax, ovale, estos son los que hacen recaídas y recidivas, el malaria, el falciparum y este recientemente descrito que es el knowlesi. La taxonomía es del reino protista, subreino protozoa, de la familia de los apicomplexas, igual que el toxoplasma, porque en uno de los extremos, el extremo más fino, tiene ese sistema apical con el conoide, los toxonemas, los rhoptríes, etc. Del género Plasmodium con sus diferentes especies.
Estos son los estadios del plasmodio. El ookineto, que es la unión, cuando las formas gametales que ingirió el mosquito Anopheles hembra cuando se alimentó de la sangre de un individuo palúdico, se transforman en micro y macrogameto, se unen, forman el huevo o cigoto. Ese huevo o cigoto se alarga. ¿Qué es esto? Se alarga, adquiere motilidad y se denomina ookinete u ookineto. Como tiene motilidad, penetra del tubo digestivo del mosquito Anopheles hembra y allí se instala entre la muscular y la serosa y se transforma en esporoblastos y en su interior contienen a los esporozoitos. Cuando ese esporoblasto se rompe, esos esporozoitos se van a distribuir por toda la cavidad celomática del artrópodo vector, pero fundamentalmente se acantonan en las glándulas salivales del mosquito. Por lo tanto, cuando ese mosquito Anopheles hembra va y pica, supongamos a un individuo sano, por inoculación deja escapar este estadio evolutivo que es el elemento infectante. Elemento infectante para el ser humano es el esporozoito. ¿Y quién lo hace llegar al ser humano? El mosquito Anopheles hembra. ¿Por qué mecanismo? A través de la inoculación. ¿Está claro esto? Por lo tanto, el mosquito Anopheles hembra se constituye en el ciclo biológico de los plasmodios en el hospedador definitivo, porque dentro de él se termina de realizar la reproducción sexuada, mientras que el ser humano es el hospedador intermediario. ¿Por qué razón? Si se les pregunta en los exámenes, etcétera, etcétera, porque en el ser humano hace esquizogonia hepática y luego esquizogonia eritrocitaria, que es un tipo de reproducción asexual. Acuérdense de que en los protozoarios, cuando había ciclo biológico indirecto, el hospedador definitivo estaba definido o entraba dentro de esa categoría de hospedadores cuando en él se realizaba la reproducción sexuada. Y por ende, el intermediario es en el que se realiza la reproducción asexuada. Muy bien. Acá vemos este merozoito, que es el producto final de las esquizogonias, tanto hepáticas como la esquizogonia eritrocitaria, y este de acá es el esporozoito, que es igual al que les mostré anteriormente. Existen proteínas, esto les quiero decir porque el sistema apical, fíjense, que es muy parecido a lo que vamos a ver luego, vayan prestando atención, es la parte, el polo más afinado, en donde se encuentra el anillo polar, con todo el sistema conoide, con los rhoptries, los micronemas, a través de este sistema conoide es que el merozoito penetra a las células. ¿Estamos? El mismo sistema, fíjense ustedes que este es un esporozoito, El mismo sistema lo tiene el esporozoito en uno de sus extremos y de tiene los rhoptries, los micronemas, tiene ribosomas, etcétera, etcétera. Bueno,
Pero dicen, esto no está, esto lo saqué de un artículo que leí detenidamente, pero como para decirles, no les vamos a preguntar en los exámenes. Existen proteínas o habrían proteínas que juegan un papel esencial para entender los mecanismos de invasión de este parásito, que son o de estos parásitos llamados plasmodios, para entender cómo ingresan a las células del hospedador. En donde están involucradas el movimiento de penetración del merozoito y en donde está o hace interacción con receptores ligandos que el parásito tiene en la superficie hasta la formación de una vesícula parasitófora. Las proteínas más relevantes implicadas en los mecanismos de invasión, tanto en el estadio evolutivo de esporozoito como en el de merozoito, por ejemplo, en el de Falciparum, las más importantes son la proteína anónima, así se llama, proteína anónima relacionada con la trombospodina, y la proteína circunmerosolítica, CSP, estarían involucradas en los mecanismos de invasión de los esporozoitos como también de los merozoitos. Esporozoito cuando ingresa al ser humano y los merozoitos cuando empieza a hacer las esquizogonias. Esto como para que nadie les va a pedir de que se acuerden, pero por allá, qué sé yo, les sirve saber de que estas proteínas, además del sistema ese conoide que tiene, es lo que les permite ingresar a las células. Bueno, vamos a seguir porque todo esto, acá, el esporozoito es móvil, presenta un movimiento característico en espiral, que fue descrito por varios investigadores llamado un movimiento de deslizamiento. Ese movimiento, para realizarlo, necesita de microfilamentos y es esencial en la invasión. Acuérdense ustedes de que para invadir los macrófagos de la piel y luego el torrente circulatorio y llegar al hígado, porque el plasmodio llega al hígado en el estadio de esporozoito para iniciar la esquizogonia hepática, mientras que la esquizogonia eritrocitaria es iniciada por los merozoitos provenientes de la esquizogonia del hígado. Muy bien. Bueno, trofozoitos jóvenes o anulares, fíjense, esto era lo que yo les decía, de que esta es la disposición que tiene el citoplasma y la cromatina aquí, en forma como si fuese la piedra de un anillo. Todos estos son estadios asexuales y las formas sexuadas están representadas por los gametocitos, el microgametocito y el macrogametocito. Esos maduran cuando a la célula masculina le aparece, sufre un proceso de exoflagelación y a la célula femenina le aparece un cono de atracción. Que eso sucede ya cuando está en el tubo digestivo del mosquito Anopheles hembra, cuando los ha succionado junto con la sangre. Entonces, esa exoflagelación más la aparición del cono de atracción hace de que se produzca la anfimixis, es decir, la unión para formar el huevo o cigoto. ¿Estamos? Ese huevo o cigoto se alarga,
se torna móvil, acuérdense que ahí se llama ookineto, y ese es el que penetra hasta a la pared del tubo digestivo del mosquito hasta y se ubica entre la muscular y la serosa, y ahí sufre el proceso de esporogonia que va a dar como resultado final, cuando las células se rompen e invaden todo el celoma, la cavidad celómica de este mosquito Anopheles hembra, da lugar a los esporozoitos. Esos esporozoitos van y se acantonan en las glándulas salivales y se constituyen en los elementos infectantes para el ser humano. ¿Qué podemos decir del artrópodo vector? Acá lo vemos. Es de metamorfosis completa, son holometabólicos, nacen de huevos, pasan por estadios de larvas. Las larvas, todos estos estadios evolutivos, acuérdense que son acuáticos. Las larvas se apoyan, se les reconoce. Por ejemplo, los malariólogos las reconocen cuando hacen los estudios de campo, porque se disponen de manera así, paralela a la superficie del agua. Luego, esta larva se encierra en un saco pupal. Ustedes acuérdense de que las pupas de los insectos dípteros, cuando se encierran en ese estado quiescente, es la etapa de máxima diferenciación de los órganos de ese artrópodo, máxima diferenciación morfológica y desde el punto de vista funcional. Cuando ya está la naturaleza es sabia, está completamente lista, esa pupa se abre en forma de T, si se trata de las diferentes familias de mosquitos, o en forma de C, cuando da origen, cuando se trata de un ciclorrafo que da origen, esos ciclorrafos sabemos que son las moscas. Acá las rompen en forma de T porque son el Anopheles hembra, es un mosquito. ¿Cuál es el nicho ecológico? Tienen una cabeza, tienen un tórax y tienen abdomen y tienen, obviamente, por ser un insecto, 3 pares de patas que están insertas en el tórax. El nicho ecológico, para que se encuentre el ambiente favorable, para que encuentre el ambiente favorable este artrópodo vector, son aguas tranquilas como pantanos, acequias. Tiene que haber en ese lugar una temperatura de alrededor de los 25 grados y la distribución, fíjense ustedes que va desde la orilla del mar hasta los 280 metros sobre el nivel del mar. Acá lo vemos al artrópodo vector, que también, fíjense, los ojos compuestos, ¿se acuerdan del triatomíneo? Bueno, son facetados, también tienen esos somatides, que son esas pequeñas celdillas que componen a los ojos compuestos. Díptero, ortorrafo, nematócero, porque sus antenas, que son bien plumosas, están constituidas por más de 10 artejos. Esos dípteros también pueden ser braquíceros cuando las antenas tienen menos de 10 segmentos o antenitos. En este caso, tienen más de 10 segmentos. ¿Cuánto vive un adulto de Anopheles hembra? Vive alrededor de 45 días. Fíjense ustedes de que durante todo ese tiempo, si está infectado, puede contagiar a diferentes personas.
tiene 2 pares de alas membranosas y volvemos acá a hablar de los balancines o halterios, que es el par de alas que están por encima del otro par que es membranoso, y ese par de balancines le sirve para el vuelo y para planear. El aparato que tiene este mosquito Anopheles hembra es suctopicador, es decir, pica y succiona sangre, por eso son hematófagos. Entonces, otras características, además de las que les dije del nicho ecológico, es que las especies de este mosquito Anopheles hembra son antropófilas, es decir, tienen predilección por el hombre, y son endófilas. El prefijo endo significa adentro, prefieren estar dentro de los domicilios. La cadena epidemiológica, como es transmitida por un artrópodo vector, estamos frente a una enfermedad metaxénica. Al igual que la enfermedad de Chagas, la malaria o paludismo también lo es. Por lo tanto, responde a los componentes de la ley de Boyd. Del artrópodo vector, ustedes tienen que saber cómo es la conformación morfológica y cuál es el nicho ecológico, es decir, el ambiente favorable para él. El portador de gérmenes sabemos que es el ser humano y el individuo susceptible cualquiera de nosotros. Inclusive, supongamos que alguien que viaje a Sierra Leona, allá en África, en donde el paludismo mata y mata miles de personas por año, ustedes, si vienen a consultarlos, che, ¿qué puedo hacer? Sé que en Sierra Leona hay mucho paludismo. Ustedes saben de que hay una especialidad médica que se llama medicina del viajero, y los especialistas en medicina del viajero no solo tienen que conocer del mundo, tienen que conocer todas las patologías del mundo para indicarles la prevención, de qué manera pueden prevenir. Supongamos que algunos de ustedes el día de mañana hagan medicina del viajero y les caiga, un paciente les llegue y les diga, che, yo me voy a África y ustedes saben de que hay paludismo. A ese paciente le van a hacer la quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis es el uso de drogas antipalúdicas que ya en un ratito les voy a indicar, les voy a comentar cómo se indica, y obviamente todas las otras medidas de prevención, el uso de repelentes, el uso de cómo tienen que ser las ropas en los lugares esos donde hay una endemia de paludismo, el uso de mosquiteros, etcétera, 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 en las camas, por ejemplo. Muy bien. Ahí tenemos más mosquitos anopheles. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de infección para que el hombre adquiera el paludismo? La inoculación, cuando interviene el artrópodo vector. ¿Cuál es la vía de infección? La cutánea. ¿Está claro? Pero el ser humano puede adquirir paludismo a través de otras vías. Por ejemplo, la transfusional, por ejemplo, la transplacentaria, o por ejemplo, en el caso de drogadicción, cuando ellos comparten agujas
comparten la misma jeringa, comparten las agujas. Ustedes saben de que hay drogadictos y sobre todo de este tipo de sustancias que usan de manera endovenosa, que tiene ese ritual, se drogan en grupos. El ciclo biológico, entonces, acá todo graficado y sintetizado de acuerdo a lo que les dije. Indirecto o heteroxénico, hospedador definitivo, hospedador intermediario. Acá no lo separe. Ahí está, intermediario. El mosquito Anopheles hembra es el hospedador definitivo porque en él se hace la reproducción esporogónica, que es sexual, con formación de esporozoitos. Y luego tenemos el hospedador intermediario, que es el ser humano, en donde se hace la reproducción asexual esquizogonia, hepática con formación de merozoitos, y la esquizogonia eritrocitaria con formación también de merozoitos. Y esos merozoitos que provienen de la esquizogonia eritrocitaria son los que van a dar las células gametales que luego viene el mosquito, las succiona junto con la sangre para iniciar esta reproducción. Elemento infectante para el hombre, voy cerrando esto, esporozoito, reproducción asexuada, esquizogonia hepática, esquizogonia eritrocitaria. Elemento infectante para el mosquito Anopheles, microgametocito, macrogametocito, son las células gametales. Hace gametogonia y luego la esporogonia, primero los esporoblastos en el interior, cuando se enquista entre la muscular y la serosa, luego evoluciona y da lugar a los esporozoitos. Bueno, este es el ciclo biológico, dura aproximadamente 4 semanas ese ciclo. Acá tenemos otra imagen, cuando inocula los esporozoitos, inicia la esquizogonia hepática, luego la esquizogonia eritrocitaria. Muy bien, habíamos visto allá al comienzo, hasta ahora hablamos del acceso palúdico. La anemia hemolítica, acuérdense de que es producto, es decir, tiene como causa en el paludismo la ruptura de los glóbulos rojos. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes saben que hay diferentes tipos de anemia. Anemia perniciosa, cuando hay carencia de los, quiero verlos. Saben de que hay diferentes tipos de anemia, les estaba diciendo, las carenciales o perniciosas, cuando hay carencia de los madurantes de los glóbulos rojos, como el ácido ascórbico, el ácido fólico, etc. Las hay por carencia de hierro, que nos va a dar la anemia microcítica, por carencia de los madurantes, como la vitamina B12, que nos darán las anemias megaloblásticas, y en este caso son anemias hemolíticas porque es por ruptura de esos glóbulos rojos. Bueno, vamos a ver nuestro power. Se destruyen los glóbulos rojos al final de la esquizogonia eritrocitaria con liberación de merozoitos, pigmentos maláricos, productos propios del glóbulo rojo y también del parásito y fundamentalmente del pigmento palúdico, porque el mismo parásito produce la transformación esa de la hemoglobina en hemozoína. Por eso estos pacientes adquieren ese color amarronado, amarillento de la piel. Además, en los pacientes aparecen mediadores como el factor de necrosis tumoral, coincidiendo con el paroxismo de la fiebre.
Además se produce hemólisis de los glóbulos rojos sanos, causa también de la anemia hemolítica. Entonces hay un enlentecimiento de la velocidad de circulación, lo que lleva a la trombosis capilar. Esto se da mucho más en el paludismo por falciparum. Estamos en el paludismo por falciparum porque no solo se rompen los glóbulos rojos parasitados se rompen, ¿por qué? Porque al circular chocan con otros y están totalmente deformados y chocan con glóbulos rojos sanos que también se rompen mientras están circulando. Además, el final de la esquizogonia eritrocitaria en el falciparum se realiza cada 24 horas. Entonces, la destrucción esa intravascular de glóbulos rojos que se da en el falciparum, que desencadena una hemoglobinuria con insuficiencia renal secundaria por necrosis tubular aguda, y esto aparece cuando la infección es por falciparum. Hay hiperplasia de los sistemas, de los órganos del sistema retículo endotelial. Esto yo les había dicho de que el tamaño del vaso, la esplenomegalia esta que tienen estos pacientes y que forma parte de la tríada clínica, el vaso empieza a aumentar de tamaño. Ustedes saben de que la función que tiene es la de limpiar casualmente y filtrar la sangre que por él pasa y sacar todos los componentes extraños de nuestro organismo. Entonces, desde que entra el esporozoito, ya empieza a trabajar el vaso con esos esporozoitos, sustancias extrañas que están circulando, y cuanto más cuando empieza a romper los glóbulos rojos el paciente, trata de sacarlos de circulación y este vaso aumenta de tamaño por esa razón. Y podemos encontrar en las zonas endémicas, tan es así, de que dentro de los índices palúdicos se toma la cantidad de personas que tienen esplenomegalia. Al vaso, ustedes recuerden, jamás se lo palpa. Nunca. Cuando uno hace la maniobra para palpar el vaso, que la correcta es acostado en la camilla el paciente con la pierna derecha que queda debajo encogida estirada y la pierna izquierda así encogida sobre el abdomen. Entonces el médico se coloca por detrás y empieza a palpar desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba, pero tiene que ser una palpación como una caricia, porque si el vaso por ahí lo encuentran agrandado por la causa que sea, si son bruscos para hacer la palpación, ustedes podrían ocasionarle a ese paciente la muerte por iatrogenia, porque el vaso, una vez que aumentó de tamaño, entró en esplenomegalia, es un órgano totalmente friable y pasible de romperse ante el mínimo traumatismo. ¿Está claro? Entonces, esa ruptura del vaso, bueno, ya la leerán por ahí cuando vean, ¿cómo se llama? Clínica médica o cirugía, hace el paciente una hemorragia en 2 tiempos. ¿Estamos? Pero si ustedes están en un lugar en donde no le pueden prestar asistencia y sacarle el vaso y reponerlo, etcétera, 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 el paciente se les muere. Pero que les quede como premisa desde acá, de la cátedra de parasitología, que el vaso siempre se palpa con toda suavidad. Ya cuando vean semiología van a ver las maniobras que hay para palpar el vaso. Una de las maniobras es esta que les acabo de describir. Y siempre comenzar
desde la fosa ilíaca derecha para llegar hasta el hipocondrio izquierdo. Todo vaso que se palpe a un poquito por debajo del reborde costal se considera ya agrandado. A veces, si al paciente se le hace hacer una inspiración muy forzada, si uno palpa suavemente e introduce los dedos por debajo del reborde costal, puede llegar a palpar la escotadura inferior del vaso. ¿Estamos? Pero todo vaso que se palpa fuera así del reborde costal ya es una esplenomegalia. Muy bien, dicho esto, seguimos. Muy bien, clínica del paludismo, acá cuadrito sinóptico, no voy a hablar más de esto. Accesos palúdicos tienen que aprenderse para el examen y para la vida de médicos, de que el acceso palúdico tiene una secuenciación. Una vez que se coordinó bien la esquizogonia eritrocitaria, la secuenciación es esta: fase fría o de escalofrío, fase de calor o febril y fase de sudoración. Jamás el paciente primero suda, después tiene los escalofríos y al final la fiebre. A esta presentación se le llama que la secuenciación. La duración es otra característica del acceso palúdico. ¿Estamos? Muy bien. Y la duración completa del acceso palúdico es otra característica. Y no se olviden que cuando un paciente terminó de hacer su acceso palúdico con la fase de sudoración, es un paciente que ha estado grave, gravísimo durante 6 a 8 horas. La anemia hemolítica, por lo tanto, mientras estaba haciendo el acceso palúdico, era porque estaba rompiendo glóbulos rojos. Este paciente a veces baja 2 a 3 puntos la hemoglobina, por lo tanto hay que transfundirlo, no solo pasarle agua, electrolitos, etcétera, etcétera, sino transfundirlo. Y la esplenomegalia. El paludismo con respecto a la epidemiología es una enfermedad que se adquiere. Esto es, les hago un cuadrito para que más o menos lo tengan para hablar el día de mañana en el examen. Ustedes cuando estudien le pueden agregar cosas. Que se adquiere a través de la picadura de mosquitos infectados, mosquitos anopheles hembras, y sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. En nuestro país, la zona endémica es la zona noroeste, Salta, Jujuy, en donde el artrópodo vector es el Anopheles pseudopunctipenis. En la zona noreste tenemos el Anopheles darlingi, que viene mucho, para que vean que esto es trabajo artesanal. Uno no únicamente habla, sino que también trabaja haciendo esto, y es epidémica, es decir, en Misiones, por ejemplo, y este proviene sobre todo de Brasil. Es decir, en la zona noroeste es endémica y el artrópodo vector es el de la especie Pseudopunctipeni. Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, el Anopheles darlingi, que viene y está contaminada esta zona desde Brasil. En la Argentina, el paludismo tiene una historia de más de 100 años. En la década del 40, la distribución de la endemia
comprendía más, imagínense ustedes la cantidad de gente en esa época, comprendía 250.000 kilómetros cuadrados y comprendía las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Se notificaban desde estas provincias hasta 200.000 pacientes por año, pero en nuestro país las especies más frecuentes son la vivax y la ovale. El falciparum está para el lado de África, pero con todos los intercambios estos y los viajes y gente que de África, ustedes han visto, se han venido tantos buscando mejoras económicas, salariales en nuestro país y están peor que nosotros ahora. Bueno, luego que se sistematizaran todas las acciones preventivas y de vigilancia epidemiológica, obviamente que el descenso fue sustancial y, por ejemplo, en los años 60 y 70 ya no eran 200.000, se notificaban 212, 285 casos anuales. Asimismo, en la década del 90, fíjense, algo reciente, ustedes habrán estado naciendo capaz en esa época, no, son del 80 y pico ustedes o del 80. En la década del 90, esto para cultura general, la Argentina presenció la última gran epidemia de paludismo en el norte de la provincia de Salta. Hubieron como más de 2.000 casos. No se olviden de esto. En la década del 40, todas estas provincias tenían paludismo. Se notificaban en el país alrededor de 200.000 por año. Cultura general, chicos. Disminución a partir de la década del 60 y 70, pero ¿por qué disminuye? Porque se implementan todas las medidas de vigilancia epidemiológica y se instauran las medidas de prevención. Empiezan ya sustancialmente a bajar la cantidad de casos anuales. Pero la última gran epidemia de paludismo la tuvimos en la década del 90 en el norte de la provincia de Salta, con más de 2.000 casos. Salta, Jujuy, Tucumán siguen teniendo las condiciones para que exista o vuelva a aparecer el paludismo. Por eso, en esos lugares no se tienen que dormir, sobre todo con estas migraciones, y puede venir alguna persona con paludismo de otros países y bueno, tenemos ya listo todo el ambiente y el artrópodo vector para que se inicie otra epidemia. El 22 de mayo del 2018 surge un comunicado de prensa en Ginebra en donde la OMS certifica que Argelia y Argentina están libres de paludismo. Fíjense ustedes, esto les cuento porque ustedes van a ser médicos, y tienen que saberlo. La certificación por este organismo, ¿cuándo se da? Se otorga cuando un país demuestra que ha interrumpido, fíjense ustedes, la transmisión autóctona de la enfermedad durante un tiempo como mínimo 3 años consecutivos. Estamos, o sea, de que Argentina está libre de esto no está bien. Ah, no, sí, porque fue junto los dos, no,
El segundo país de África que la OMS lo reconoce oficialmente como libre de paludismo, pero la certificación se la dio en el 73, a nosotros en el 18, por lo tanto estamos libres de paludismo. La OMS en el 2019 dio esta cifra, que 1/3 de la población mundial vive en áreas de riesgo, que por año se notifican 274 millones de casos, chicos. Las muertes por año son de alrededor de 1.200.000. Y lo más triste, es decir, es triste que se mueran adultos, etcétera, etcétera, pero es muy triste que el 60% de esas muertes ocurran en niños menores de 5 años. Los países en donde los que están en rojo son las áreas maláricas. Muy bien. Los índices palúdicos desde el punto de vista epidemiológico son los índices que usan los malariólogos, que son epidemiólogos dedicados al estudio del paludismo en una determinada región, y para saber si puede existir paludismo, si puede haber epidemias o si puede hacerse endémico. Entonces, ¿qué buscan? En primer lugar, el más importante de todos es el índice anofelino, es decir, que esté el mosquito Anopheles hembra, porque si este no está, por más que sea una región donde tenga 25 a 27 grados centígrados, cursos de agua lentos, etcétera, etcétera, y venga una persona que tenga las células gametales o que haga, qué sé yo, accesos palúdicos, si no está para que lo pique y distribuya la enfermedad, no va a haber paludismo en esa zona. Entonces, el primero de todos y más importante es el índice anofelino. De esos anopheles que encuentran, elaboran estos otros. El ooquístico, es decir, se fijan si ese mosquito tiene ooquistes dentro de su tubo digestivo, entre la muscular y la serosa. Examinan las glándulas salivales y buscan esporozoitos. Si hay, se llama índice esporozoítico. Estos otros están referidos a las personas de una determinada región, buscan el índice esplénico, es decir, porcentaje de personas que tengan el vaso agrandado, el índice esplénico de Ross, el índice trofozoítico y el índice gametocítico. La prevención. La prevención está, acuérdense ustedes, siempre dirigida a evitar el mecanismo de infección, sobre todo el mecanismo de infección vectorial, es decir, la inoculación de los esporozoitos que nos hacen los anopheles hembras, que contienen los esporozoitos en sus glándulas salivales. Para ello vamos a usar ropa protectora, manga larga, usamos repelentes, colocamos mallas de alambre muy fino en puertas y ventanas, se hace rociado de las viviendas con insecticidas que tengan. Esto les va a sonar familiar porque las características de los insecticidas que se usan dentro de los hogares tienen que tener estas dos características: ser inocuos para los seres humanos y también para los animales domésticos, y tener poder residual, es decir, que nos permita hacer el rociado de las viviendas cada 6 meses. Se hará el tratamiento de los enfermos, el uso de mosquiteros impregnados con el DIT
o toluamida, que es un insecticida, uso de mosquiteros en las camas de los adultos, en los Moisés de los bebés o en las cunitas de los chiquitos más chicos. Se deberá, esto ya es como más pretencioso porque se trata de obras de ingeniería, como por ejemplo eliminar los charcos o aguas estancadas. Si somos rigurosos con esta profilaxis que acabo de mencionar, uso de ropa hasta el uso de los mosquiteros impregnados con el DIT, y todo lo demás, podemos controlar la enfermedad. Esto ya son obras de ingeniería. Y eliminar larvas, se coloca el sulfato de cobre, etcétera, etcétera, en los charcos, pero no solo podemos eliminar las larvas del mosquito Anopheles hembra, sino provocar la muerte, qué sé yo, de otros insectos o de otros habitantes del agua que nada tienen que ver con el mosquito, y hacemos un desequilibrio ecológico. La quimioprofilaxis, ¿por qué les puse este avión? Qué lindo viajar. La quimioprofilaxis se usan drogas antipalúdicas y la van a indicar así. Una toma la semana previa al viaje, y debe mantener una toma semanal por 4 semanas luego de abandonar el lugar. Una semana antes del viaje, mientras permanezca en el lugar, una toma semanal, y la tiene que mantener después que se fue de ese lugar donde el paludismo es endémico, por 4 semanas después de abandonar ese sitio. Acá tenemos, estas son las máquinas que también se usan para hacer la fumigación de las viviendas, ranchos, o que ofrezcan las características para la enfermedad de Chagas. Fíjense que sale ese chorro a presión. ¿Y a dónde va la persona a hacer la fumigación? Sobre todo, fíjense en esos sitios. Entonces, la fumigación. Luego tenemos, por ejemplo, esto, que es el uso de mosquiteros en las camas de los pacientes. Este es un hospital de campaña, como se estarán dando cuenta. Fíjense, acá tenemos los mosquiteros, siguen siendo efectivos en la reducción de la enfermedad. El diagnóstico. Métodos directos de laboratorio, haciendo el frotis con Mai-Grunwald Giemsa, gota gruesa coloreada con Giemsa, el QVC, que usa la acridina para poner en evidencia estas formas, la esplenocontracción. Acá hay que tener cuidado, pero uno la menciona. Tiene que saber. Acá se le inyecta adrenalina al paciente para poder hacer una esplenocontracción. ¿Estamos? Entonces, tiene que estar muy seguro que este paciente no es hipertenso, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hago esta esplenocontracción y después se saca sangre para hacer frotis, gota gruesa? Porque el vaso se contrae, y si hay estadios evolutivos del Plasmodium, los va a eliminar a la sangre periférica. Se puede hacer TIF, ELISA. Bueno, el tratamiento, la OMS recomienda utilizar una combinación de diferentes medicamentos antipalúdicos para evitar de que aparezca resistencia, sobre todo en las áreas endémicas. Tienen que tener derivados de la artemisina. Esa artemisina, fíjense ustedes, es una sustancia que se extrae de la planta Artemisia anual junto con otros fármacos antipalúdicos eficaces.
Bueno, esto acuérdense, la artemisina, recomendaciones para padres y la comunidad, protección, son las mismas. Es decir, a través de todas las medidas de protección, uno va generando conciencia, entre todos podemos ayudarnos, ¿eh? Y acuérdense, la conciencia no se impone, la conciencia se inspira, y sobre todo los médicos con el ejemplo, con la empatía hacia el otro. Y acá les pongo El Pantano, que es un cuadro de Gustav Klimt, que es un pintor austríaco que me encanta las obras que tiene, y acá la expectación. Muy bien, muchas gracias. Y fíjense, no es acá donde tengo un saludito que les hago. Voy a cerrar y voy a pasar con el otro. ¿Qué hora es? 9:29. Guardar. Bueno, chicos, ¿les quedó claro? El paludismo es precioso para estudiarlo. No se pueden equivocar. Lo único que tienen que hacer es memorizar. Y ustedes dirán, hay que estudiar de memoria, que en una época decía, de memoria en el sentido de que uno no tiene que repetir como loro, pero si uno, ¿con qué se acuerda de las cosas si no es a través de la memoria? Y el estudio hay que hacerlo de manera comprensiva, de modo de ir relacionando para que no nos olvidemos el conocimiento Es muy lindo, yo se los grafico, se los he contado de manera fácil, lo que tienen que saber del agente etiológico, de la clínica, del artrópodo vector desde su morfología, el nicho ecológico, cómo la tengo que prevenir a la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que son los derivados de la artemisina los que se usan hoy en día como tratamiento. Vamos a la otra enfermedad transmitida por vector. La B, esto B corta y B larga, significa enfermedades transmitidas por artrópodos que se comportan como vectores biológicos. Los dípteros, nematóceros, acuérdense ustedes, nematóceros porque los artejos que componen las antenas son más de 10, o sea, son artrópodos con antenitas bastante largas. Dentro de la familia Psicodidae, AES se pronuncia E, Psicodidae, tenemos los flebótomos para el viejo mundo y las lutsomías para nosotros en el nuevo mundo. Son los vectores biológicos de las leishmanias. Dentro de este grupo de dípteros nematóceros tenemos la familia Culicidae y ya acabamos de ver al vector biológico de la malaria o paludismo, que son los anofeles. En el caso de nuestro país, el que predomina, acuérdense que es el Anopheles pseudopunctipenis para el noroeste y el Darlingi para las provincias del este. El Aedes aegypti, fíjense de que acá está dentro de la familia Culicidae, Este Aedes tiene relación fundamentalmente con ¿quién? Con el dengue, con el Zika, con el chikungunya, y el Culex, sobre todo el Culex pipiens, con la fiebre amarilla.
El nombre de leishmaniasis, esta es del 2021, la cartelera esta. Muy bien. Lo debe a este médico, que era un oficial del ejército británico que estaba ocupando la India, fue quien describió la enfermedad en el 1901. Fíjense cuántas enfermedades vamos estudiando que fueron descubiertas en la primera década del siglo XX, Chagas, la enfermedad de Chagas, con Carlos Chagas en Brasil, en el 1909. En el 1901, este médico inglés llamado William Booth Leishman, antes de Leishman, la enfermedad era solo conocida como Kala Azar, que en sánscrito significa peste negra o fiebre negra. El apellido de Leishman dio el nombre a la enfermedad y también al género que origina la leishmaniasis. La importancia de esta enfermedad, fíjense de que la tenemos que contextualizar dentro de lo que es el calentamiento global, y sabemos que a medida que exista y se vaya produciendo este calentamiento global, esta enfermedad va a ir incrementándose, manteniendo el mantenimiento en las tasas de infección es debido a que el vector se va adaptando, tiene una gran capacidad de adaptación a las diferentes condiciones o a las nuevas condiciones ecológicas. La leishmaniasis visceral, porque hay 3 tipos de leishmaniasis: la cutánea en las zonas libres de piel, la cutáneo mucosa que afecta a los cartílagos nasales y si se profundiza los cartílagos laríngeos, y también la parte blanda del paladar. En esas regiones se la conoce como leishmaniasis cutáneo mucosa. ¿Estamos? Luego, la población expuesta es de alrededor de 350 millones de personas. 2 millones enferman. De esas, 1,5 millones de personas lo hacen con leishmaniasis cutánea y mucocutánea. Y aproximadamente 500.000 o medio millón de personas, para seguir con los millones, enferman con leishmaniasis visceral. La cutánea y cutáneo mucosa es una antropozoonosis y está producida por leishmanias dermatotropas. Está transmitida por dípteros flebotomíneos entre animales salvajes o peridomésticos. ¿Cómo se infecta el hombre cuando interrumpe el ciclo natural de este parásito y toma contacto, obviamente, con el artrópodo vector? ¿Qué caracteriza, pregunta, les pongo acá, a esta forma de leishmaniasis? La característica es que en la piel descubierta del cuerpo aparecen, luego de la inoculación del estadio evolutivo de la leishmania en forma de promastigote, que es una forma alargada con un solo flagelo, por lo tanto, este parásito clasifica dentro de los mastigofodarios. Y en el sitio de la picadura es captado por los macrófagos y allí, dentro de esas células, comienza ese promastigote, se transforma en amastigote, que es la forma que tiene de reproducirse en el ser humano. En el mosquito, acá,
en el mosquito hace una metaciclogénesis. Cuando pica, toma esos macrófagos con leishmanias en estadio evolutivo de amastigotes y en el tubo digestivo durante 7 días está haciendo diferentes tipos de transformaciones usando una sustancia llamada el lipofosfoglicano que lo usa para hacer la metaciclogénesis que con ese nombre se conoce. Bueno, y está caracterizado por varias úlceras crónicas que pueden curar espontáneamente al cabo de los 6 meses o bien pueden hacer metástasis. ¿Por qué razón? Porque la persona se rasca, esas úlceras se sobreinfectan y bien llevar estas lesiones hacia la boca, la nariz, en donde se producen verdaderas mutilaciones, con caída del tabique nasal, destrucción del paladar blando, o destrucción de los cartílagos laringeos. La leishmaniasis visceral, antropozoonosis producida por especies viscerotropas del género Leishmania. La Leishmania donovani e infantum en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo la Leishmania chagassi. Y me olvidé acá de decirle de que la leishmaniasis cutánea y cutáneo mucosa son producidas por especies de leishmanias dermatotropas y dentro de las especies de leishmania es la brasiliensis la que causa este tipo de leishmaniasis. Muy bien. Acá les he puesto esto de que las leishmanias tienen una compleja taxonomía y actualmente está siendo revisada. En la clasificación de protozoarios son mastigofodarios con un solo género. Esto préstenle atención, chicos. Tiene un solo género, Leishmania. Tiene 2 subgéneros, el Leishmania y el Viania. A su vez, los subgéneros estos, Leishmania y Viania, presentan diferentes complejos y especies. Por eso cuando se menciona a una Leishmania, se lo hace de esta forma. L, ¿por qué? Porque pertenece a un solo género, la Leishmania. El subgénero va entre paréntesis, que puede ser con la L, y si es una Leishmania del subgénero Viania, va la B corta entre paréntesis. En este caso es el género Leishmania, el subgénero Leishmania también, y la especie sería Infantum, Y luego tenemos que puede ser Leishmania del subgénero Viania, al que pertenece la brasiliensis, que es la que provoca la leishmaniasis cutánea o cutánea mucosa. Viven las leishmanias dentro de las células de los mamíferos infectados, especialmente en las de su sistema de defensa, como son los macrófagos. Bueno, protistas, sarcomastigofora, con que se acuerden esto del género, la familia, pueden acordarse también, Trypanosomatidae, del género Leishmania, subgénero Leishmania y Viania, y luego viene la especie. Por ejemplo, el subgénero Leishmania, tenemos el complejo Donovani, en donde están involucrada la Leishmania infantum y la chagassi. ¿Por qué se los puse acá? Porque la chagassi es la causa de la leishmaniasis visceral en el Nuevo Mundo y la infantum en el Viejo Mundo. Y acá tengo el subgénero Viania
Dentro clasifica, tiene un complejo brasiliensis y ahí tenemos la Leishmania brasiliensis como agente etiológico de la leishmaniasis cutánea y cutáneo mucosa. Fíjense, las características morfológicas, acá tenemos el promastigote, que es la forma evolutiva y que se reproduce dentro del artrópodo vector, las lutsomías, acuérdense ustedes que es en esta parte del mundo, y los amastigotes, que son los que se reproducen en las células macrofágicas del ser humano. Acá lo vemos al promastigote y este es muy parecido a los amastigotes que forma en el caso de la enfermedad de Chagas. Muy bien. Acá lo vemos, tiene un kinetoplasto, tiene un núcleo central, este promastigote. El amastigote también tiene un kinetoplasto y tiene un núcleo central. Acuérdense que es un protozoario, nunca se olviden de eso. Esto es una única célula que tiene todas esas organelas. Es decir, acá, morfológicamente, en el vertebrado, entre ellos estamos nosotros, pueden estar las ratas, pueden estar los perros, vamos a encontrar el amastigote en las células del sistema retículo endotelial, es de forma ovoidea, es inmóvil, es la forma que se reproduce, mide de 2 a 6 micras, tiene el kinetoplasto, tiene el núcleo, y fíjense, acá tenemos un macrófago que está lleno de amastigote. Esto es el elemento infectante para las lutsomías cuando hacen el repaso sanguíneo, cuando vienen a alimentarse y esta persona tiene macrófagos con amastigote. En el invertebrado, estos macrófagos se transforman en este estadio evolutivo llamado promastigote. En la luz del intestino de los vectores vive, tiene forma alargada, es móvil, 20 micras de largo, tiene un flagelo, tiene el kinetoplasto en la región anterior, fíjense que está ubicado en la región anterior. Siempre acuérdense que en los flagelados la porción anterior o extremo anterior está referido al lugar por donde sale el flagelo y el núcleo, que está en la parte media. Este promastigote es el que hace la metaciclogénesis. Durante 7 días sufre una serie de transformaciones hasta que está listo en las glándulas salivales de la lutsomía para ser inoculadas. Es el elemento infectante para el hombre, lo inocula la lutsomía por, fíjense esto, regurgitación. Es decir, lo tiene en el aparato digestivo y lo regurgita. De nuevo, el kinetonúcleo, acuérdense que está cerca del lugar por donde sale el flagelo, es de posición anterior. El núcleo es central y hace este promastigote metaciclogénesis. ¿Qué es la metaciclogénesis? Es un proceso que van experimentando los promastigotes de la leishmania en el aparato digestivo de las lutsomias. Y la finalidad es transformar esto préstenle atención. ¿Cuál es la finalidad? Es de que esos promastigotes se transformen en formas altamente infectivas y capaces de sobrevivir en el hospedador vertebrado, hasta que se transforma en amastigote dentro de los macrófagos, donde es sometido a los ataques, obviamente,
no le es fácil llegar hasta los macrófagos por parte del sistema inmune. Se ha demostrado que el fenómeno llamado metaciclogénesis también lo hace, por ejemplo, en los laboratorios, en los promastigotes en cultivos axénicos in vitro. Inicialmente a ese proceso de metaciclogénesis se lo ha relacionado con cambios morfológicos que se observan en los promastigotes porque van cambiando su forma, su tamaño y también aumentan la longitud del flagelo. Todo eso les lleva aproximadamente 7 días. Bueno, y todo esto está relacionado con diferentes tipos de sustancia, entre ellos el lipofosfoglicano. Y también esto del lipofosfoglicano se lo tienen que acordar. Esto de acá, a título informativo, también se lleva a cabo o esa metaciclogénesis se ve favorecida por esta proteasa de superficie que se la clasificó, se la denomina GP63 y otras sustancias más que no los voy a martirizar. Los amastigotes es elemento infectante para el vector intracelular en el hospedador mamífero. Se encuentra en ese estadio evolutivo dentro de vacuolas fagolisosómicas del citoplasma, sobre todo en los fagocitos mononucleares, principalmente de los tejidos, miden 2 a 5 micras, el núcleo también es central y cerca de él está el kinetoplasto. O sea que en los 12 estadios evolutivos tienen esos dos componentes en su interior. Acuérdense que en el promastigote es anterior el kinetoplasto. Muy bien. Vuelvo a ponerles la clasificación, digo, los voy a martirizar como para cuando ya veamos artrópodos tengan esto en la cabeza. Familia son dípteros, ortorrafos, nematóceros. Familia Psicodidae, Flebotomosilutsomia. Familia Culicidae, los anofeles. Pero también vamos a ver la importancia médica de los aedes cuando veamos artrópodos, por qué son importantes, a dónde viven, la composición morfológica y también de el cúlex. Acá tenemos al artrópodo vector. Fíjense todas las características que ustedes tienen, que ustedes cuando se sienten a estudiar pueden hacer estos cuadros, para que se los puedan recordar mejor. Son holometábolos, dípteros ortorrafo, nematócero, tienen antejas con más de 6 segmentos. La hembra es hematófaga, fíjense que acá está haciendo hematofagia, la cantidad de sangre que toma cuando hace hematofagia, son muy pequeñitas, miden 2 milímetros, tienen el cuerpo, fíjense, ustedes ven mejor que yo, ya se los amplío, el cuerpo completamente cubierto de pelos, el periodo de vida en el ambiente viven entre 40 a 50 días, los huevos que ponen, alrededor de 100, estos no necesitan cursos de agua como el anófeles u otros mosquitos, sino que los hacen en lugares umbrosos, es decir, oscuros, húmedos, en donde hay material biológico en descomposición, por ejemplo, debajo de las rocas, en las oquedades de los árboles, en las cuevas, en las madrigueras, en los troncos de árboles, por ejemplo, dentro de los bosques. En 30 a 60 días es lo que dura la metamorfosis que hacen pasando de larva
tienen 3 estadios larvales, luego se encierra en el saco pupal y luego aparecen los adultos cuando ya sucedió la máxima diferenciación de los órganos y funciones de ellos. Esto de acá abajo se los pongo porque es muy importante para la prevención. Recordar que la máxima actividad de la lutsomía es en la primera mitad de la noche. Son de hábitos crepusculares, ingresan a los domicilios y son atraídos por la luz cuando la gente ya empieza a prender las luces de sus hogares. Muy bien. Listo, son antropófilos, o sea, tienen predilección por el ser humano, pican vorazmente al hombre tanto de noche como de día, Muy bien, y se pueden domiciliar porque como son también de hábitos crepusculares, atraídos por las luces en horas de la tarde. El ambiente es favorable. Fíjense la cantidad de vegetación, climas tropicales, también tienen que tener una temperatura de 25 grados, una humedad de alrededor de los 60%, y obviamente que los nichos ecológicos están realizados por los cambios que hace el ser humano. Imagínense la tala que habrán hecho en este lugar para poder construir. Las personas están consideradas una enfermedad de índole laboral, sí, porque las personas que están más expuestas de adquirir leishmaniasis son los hacheros, los leñadores, los mineros dentro de los socavones de las minas, los pescadores, los que talan los árboles porque están en los huecos de los árboles. Dice que la OMS, la pobreza, fíjense, la leishmaniasis es una enfermedad de la pobreza. La pobreza aumenta el riesgo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque son viviendas con condiciones muy vulnerables, son deficientes, inclusive en la sanidad doméstica, como por ejemplo la falta de disposición de excretas, no tienen baños, defecan al aire libre, que con una letrina se la podría solucionar, o tienen alcantarillas abiertas, defecan adentro, pero todo aparece luego en las calles. Todo eso incrementa la reproducción y actividad de la mosca de la arena, como se la conoce a las lutsomias, o flebótomos en el viejo mundo, que sienten atracción por las viviendas que están hacinadas porque les proporcionan una buena fuente de sangre para su alimentación. Afecta a más de 12 millones de personas en todo el mundo. La leishmaniasis o leishmaniosis sigue a la malaria por el número de muertes en todo el mundo. Estamos hablando acá de la leishmaniosis visceral, que afecta a todo el sistema retículo endotelial, produciendo una afectación a nivel medular, produciendo una pancitopenia, es decir, disminución de todos los elementos formes de la sangre. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se informan 500.000 casos nuevos. En Europa, África y Asia, los vectores son mosquitos del género Phlebotomus y lo que dijimos para América, la lutsomía. En la República Argentina, la leishmania es endémica en el noroeste. Fíjense ustedes de que las provincias del noroeste ofrecen todos los climas, inclusive en las zonas de las yungas, para tener estas enfermedades transmitidas por vectores. La enteroparasitosis, todo, la estrongiloidiasis se da allá, por ejemplo. En Salta,
fíjense de que los lugares más afectados son Orán, Embarcación, Mosconi y Pichanal. En Jujuy, en Santa Bárbara, en San Pedro, El Carmen, San Antonio, Palpalá y Valle Grande. Bueno, esta es la vigilancia de leishmaniosis cutánea en diferentes épocas del año. En el 19, por ejemplo, fueron notificados 21 casos y confirmados 10 casos. La vigilancia de leishmaniosis cutánea en el 2020, por ejemplo, fueron notificados 9 y 5 fueron confirmados. Con respecto a la leishmaniasis visceral, fue introducida por colonos portugueses en América y españoles, y así inicia una zoonosis en zorros y perros. Acuérdense que los reservorios de la leishmaniasis Chagassi en nuestro continente son los zorros y los perros. El agente etiológico es la Chagassi y el vector es la Lutzomia longipalpis, así se llama. El otro era Anopheles pseudopunctipeni y en un lado y Darlingi en el otro. Acá Lutzomia longipalpis. La leishmaniasis visceral es epidémica en el noroeste de Brasil y esporádica en el norte de Argentina y Paraguay. Es de centros poblados, es urbana y no de selvas o bosques como lo es la cutánea. Leishmaniosis visceral. Aparentemente fueron notificados, por ejemplo, de visceral en el 19, 18 y confirmados 2. En el 2020, 3 notificados, pero no se pudo confirmar ninguno. Bueno, el ciclo biológico para realizar la metaciclogénesis, que son todos los cambios estos que hace el promastigote en el artrópodo vector, necesita de esa sustancia que es el lipofosfoglicano. Por regurgitación, cuando va a alimentarse la lutzomía, regurgita a los promastigotes, y esos promastigotes dentro de los macrófagos se van a transformar en amastigotes. Esos amastigotes se multiplican activamente dentro de esas células, se rompen, y cuando viene una lutzomia y pica a este individuo, o toma los amastigotes de leishmania o succiona macrófagos infectados con amastigotes, y en su interior se liberan esos amastigotes, empieza la metaciclogénesis, que son cambios morfológicos, pero en definitiva, este promastigote también hace. ¿Qué le sugiere esto? A ver, uno que me diga. Esto es división binaria. En algún momento también hacen división binaria. Fíjense. Bueno. Leishmaniasis cutánea. La típica úlcera es esta. Empieza como una mácula. ¿Qué es una mácula? Es una mancha rojiza que luego sobreeleva los bordes, esa mancha, ahí ya se llama pápula, es pruriginosa, luego se ulcera en el centro, tiene bordes irregulares, sobreelevados, es de fondo seco, esta úlcera. Pero esta que ustedes ven acá, tiene las mismas características, los bordes irregulares, sobreelevados, pero acá cuando se levantó la costra se vio este exudado amarillento que es sobreinfección bacteriana, porque indudablemente este señor o señora se debe haber rascado
y se sobreinfectó con gérmenes propios de la piel, que puede ser un estáfilo, un estrepto, mientras que esta otra es seca, está limpita, y así es como debería estar y no complicar de esta manera. La sobreinfección es una complicación. Fíjense ustedes ahí. Entonces, ¿cuáles son los criterios para categorizar lesiones activas cutáneas? Ante la presencia de alguna de estas manifestaciones, siempre pensar en lesiones cutáneas activas que estarían vinculadas a una posible leishmaniosis, fíjense ustedes, sobre todo en las zonas en donde, que les acabo de mencionar, Salta, Jujuy. El año pasado, en el 2021, había una chica de Salta, de embarcación, fíjense ustedes, alumna nuestra. Después que di la clase me dice, doctora, quiero contarle una cosa. ¿Sabe usted que yo tenía un vecino, nosotros acá teníamos un vecino, que lo trataron durante 1 año o 2 años por una lesión de piel, escúchenme, una lesión de piel como si fuese un cáncer de piel? Y resulta que a alguien por ahí, después de que lo trataron como un cáncer de piel, que habrá recibido drogas antineoplásicas, etcétera, a alguien se le ocurrió o se fue a Buenos Aires el señor porque las lesiones seguían, y allá le hicieron el diagnóstico de leishmaniosis. Fíjense qué importante es saber esto de que en Salta, en Jujuy, en San Pedro, por ejemplo, en Jujuy, si a alguno de ustedes les toca ir a trabajar ahí, tienen que tener presente estas enfermedades. O si se van a embarcación en Salta, tienen que tener presente estas enfermedades que son endémicas. Y ya cuando veamos las enteroparasitosis, otro tanto. Muy bien. Por ejemplo, en una zona endémica, cuando la lesión, ustedes van a averiguar si se golpeó, se raspó con algo, etcétera, etcétera. Si la lesión no fue causada por traumatismo, pensar en úlcera leishmaniósica. Si lleva más de 2 semanas sin curar esa lesión, pensar en úlcera leishmaniósica. Es una úlcera redondeada u ovalada de fondo seco con los bordes irregulares y sobreelevados. Piensen en leishmaniosis cutánea. Generalmente la leishmaniosis cutánea no provoca dolor mientras no esté sobreinfectada.